Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos la última clase, que era específicamente hablar de a CGIs con C, ¿ya? Entonces, ya que esto necesitan para lo que es el trabajo, ¿no? Y sobre el trabajo como tal, también vamos a volver a hablar de qué se trata, ¿sí? Antes de que continuar, ¿dónde estás, participantes? Todavía hay una persona que se está conectando. ¿Dónde estás, Ageu? ¿Listo? ¿Ya tienes permiso para grabar? No te olvides lo del día lunes, por favor. Ya, comenzamos. Bueno, entonces, primero empezamos por el tema de, hemos empezado con el básico, ¿no? Que sería básicamente el famoso Hola Mundo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en esencia, eh, lo que se trata es de que genero dinámicamente el código. Cuando digo dinámicamente, me refiero a que voy a utilizar la instrucción print para que se pueda imprimir en pantalla. No, el print es para eso, ¿no? Solo que en este caso no se va a imprimir en pantalla, sino va a ser interpretado. Todo lo que corresponde a código que sea válido, código HTML válido, ¿no? Entonces, en este caso, HTML, su title, su cierre de title, su body. Tengo aquí un título de segundo nivel con su cierre, la tabla, ¿sí? Solo único malo es que si no quisiera hacerlo muy largo el código, tengo que hacerlo todo en una fila, ¿no? O poner varios y con eso obviamente no hago legible, ¿no? Legible sería que todo esté bien ordenadito, con sangría, su inicio y su fin, manteniendo sus indentación hacia adentro, ¿no? Entonces, no, si quisiera hacerlo de ese modo, sería muy moroso, ¿no? Y de eso también les comenté, ¿no? Cuando vimos el código en PHP para leer un formulario, realmente cómo todo se ha reducido, ¿no? Y de hecho es lo que ha hecho PHP, hacer que esto sea fácil, ¿no? Entonces, lo importante es esto de aquí, ¿no? El indicarle que el contenido que se está desplegando es texto HTML. Entonces, si el navegador recibe este contenido, entonces se entiende que lo que tiene que hacer es mostrar texto HTML. Y como esto es un código generado HTML válido, entonces lo va a interpretar y lo va a mostrar. Eso quiere decir que si aquí coloco el código de HTML para que sea, para, digamos, un enlace o para que ponga un color de fondo o para que coloque un color de fondo como tal y no una imagen de fondo, se va a mostrar, ¿no? Entonces, de eso se trata esto, ¿sí? Después, lo otro que es importante, ¿ya? Es cuál es mi document root del Apache, ¿ya? Bueno, para efectos de reducir tiempo, o sea, me refiero a no tener que estar buscando en el archivo de configuración y demás, el Apache se instala por defecto. Bueno, el document root del Apache es este, www, ¿no? El document root es una variable Apache que contiene el directorio de base raíz del Apache, que en este caso es srw www. Ese es su directorio raíz, ¿no? Ahora, ese directorio raíz tiene dos carpetas principales. Bueno, normalmente viene con tres, ¿no? htdict, htdocs y cgb, ¿no? El htdict contiene una aplicacioncita para hacer búsquedas de contenido, ¿no? Es propio de Apache, ¿no? Pero lo que interesa es conocer el directorio htdocs, que es el directorio donde yo voy a colocar mis páginas web, ¿sí? Mis páginas HTML web, si son estáticas, y si son dinámicas y está configurado, coloco en htdocs mis páginas dinámicas, ¿no? Entonces, tienes una carpeta que es HTML y no importa en qué distro estés o qué versión de Apache sea, ¿no? El concepto de tener un directorio donde se sube las páginas web es único. Todos manejan ese criterio y lo propio para el CGI, ¿no? Entonces, para el CGI, la carpeta es CGI. Ahí se coloca. Bien. ¿Qué más vimos? Anterior.
y bueno, conviene también reforzar, es que, bueno, entonces lo que yo hago para que pueda esto ser visible desde el navegador, lo que tengo que hacer es agarrar aquí, compilar. Bueno, primero me voy a mi carpeta CGI Bin, ahí copio mi programa, gcc, hola.c, menos o, saludo, por ejemplo, lo puedo llamar, ¿sí? Entonces, este es el ejecutable, y este es el ejecutable el que voy a colocar en la página web, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vengo aquí, esto vamos a usar. Voy a colocar aquí primero tengo que verificar que esté localhost habilitado, ¿no? ¿Sí? Antes de ir ahí, algo que también les dije es que, bueno, ya se acuerdan cómo instalar Apache, vimos ya eso, pero al margen de eso, uno de los paquetes que no tiene dependencia, que no me afecta en la instalación del servidor web, es justamente uno que dice example pages, ¿ya? Que termine de ejecutar. Esto, ¿sí? Entonces, este Apache 2 example page, lo único que contiene es la página esa donde está, donde dice it works, nada más, ¿sí? Podemos revisarlo, ¿no? prpm-qi, paste, ql, ¿sí? Fíjense, solamente tiene el index.html, nada más. El favicon, que es el iconito que a veces te aparece en los navegadores, ¿no? No sé si alguna vez han visto, cuando pongo por ejemplo, si es un sitio conocido como Google, en la barra de donde se coloca la dirección, hay un iconito, ¿no? De un Google en miniatura, un icono de Google miniatura. Bueno, ese es el favicon. Básicamente, entonces, ese paquete, lo único que tiene es eso, nada más, ¿sí? Entonces, eso sí tienen que instalarlo, porque si no lo instalas, no vas a tener una página para probar, ¿no? Entonces, para probar, entonces, lo único que hago es, bueno, como estoy haciendo localmente, localhost, y si estuviera haciendo desde otra máquina, lo único que tengo que hacer es darle el IP de mi máquina, ¿no? Ahorita mi máquina no está en red porque todavía no la he configurado, ¿no? Después de que cambió de servicio, sigue con los datos de Comtech ahorita. ¿No? Entonces le pongo ahí localhost o en su defecto coloco la dirección, ¿no? Entonces 192, 168, listo. Una vez que esto he verificado que está funcionando, entonces lo que hago es llamar a CGI Bin, ¿sí? Y aquí le doy el comando, que sería saludos, ¿no? El nombre del programa. Listo, y me va a mostrar, ¿no? Sí, me lo va a mostrar, ¿no? Entonces, eso tiene que estar bastante claro, ¿ya? Y bueno, después de esto lo que vimos es el leer datos de un formulario, ¿no? ¿Sí? Ahora, otro detalle, por si acaso. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Podrías no necesitar, que se llama una página estática, podría ser todo CGI, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un cp hola.c como form.c. Binform.c. Ya lo que voy a hacer aquí es decirle, ya no voy a poner esto. Ejemplo, formulario. Ver es lo que, ¿sí? Y bueno, aquí está la parte negativa de todo esto que tengo que hacer siempre, tengo que generar dinámicamente el código. Aquí podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Obviamente esto no es legible, ¿no? Rompe muchas reglas digamos, de escritura de código, ¿no? Lo que lo hace demasiado largo, ¿no? Entonces, ¿sí?
vamos a hacer aquí, por ejemplo, voy a hacer aquí un printf y aquí le digo form punto y coma. Acción igual, vamos a ver, leer methods igual a post. ¿Sí? Entonces puedo generar dinámicamente el formulario, ¿no? Printf, es lo malo que se tarda mucho esto. Cierro formulario. Y aquí le pongo el action, ¿no? Printf, aquí es printf. Punto y coma. Aquí vamos a colocar el input, ¿no? Input, una cajita de texto. Aquí es name. Igual a que se llame nombre. Ya. Size 20, 30. ¿Listo? Y aquí voy generando, ¿no? Entonces, eso es, así literalmente tendría que ser. Incluso podría poner aquí código, bueno, simplemente, sí, eso sí tendría que escapar caracteres, ¿no? Si quisiera meter código aquí. O sea, por ejemplo, si aquí yo coloco una porción de código de JavaScript, lo va a generar y va a funcionar, ¿no? Entonces, de hecho, recuerdo que siempre usamos esto en la materia. Entonces, recuerdo que un semestre un estudiante implementó lo que es este modelo vista controlador, ¿no? Eso quiere decir que es factible hacerlo. Y aquí ponemos el botoncito, input, type, submit, name, enviar. Ya. ¿No? Entonces vamos a salvar aquí. Aquí vamos a venir aquí. Vamos a ver, creo que he cometido algunos errorcitos de sintaxis. ¿No? Es input, name, size. A ver, para que haga salto de línea, es input type submit value, no es name. ¿Sí? Entonces lo voy a corregir. Aquí entonces veré. Oh, ¿qué hice? Ya, estamos ahí. Aquí es value. Hay otro detalle, ¿no? Aquí para decir qué programa, para mandarle los datos a un programa, coloco aquí CGI. Oh, otra vez me equivoqué. Sí, me olvidé del I. CGI-bin barra leer. 2.x gcc form.c. ¿Sí? No va a haber ningún error. Menos O form. ¿Listo? Ahora desde aquí puedo llamar a form. CGI bin form. ¿Sí? Entonces aquí está mi formulario, mi botón, ¿no? Y va a mandar esto a un programa que se llama leer. ¿Sí? Y ha leído el dato, ¿no? Que se ha enviado. ¿No? Entonces, básicamente, de eso se trata en web, ¿no? Simplemente genero el código dinámicamente, puedo generar el formulario, la tabla,
capturo los datos, proceso esos datos, ¿no? Entonces, básicamente van a tener que habilitarse su máquina con servidor web para que puedan acceder, ¿no?, desde cualquier otra máquina. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bueno, estamos recordando y repasando, ¿no? Ya, a ver, estamos en que ya hemos visto que podemos mandar los datos, ¿no? Entonces, lo que hice aquí es generar dinámicamente el formulario. Entonces, he colocado ejemplo formulario, me fijo aquí, PaySource, View PaySource, aquí está, ¿no? ¿Sí? Form, CGB, solo que ven, sea deformateado, todo sea desconfigurado, ¿no? ¿Sí? Todo sea desconfigurado. Y si quiero que se vea bonito esto, tendría que hacer me refiero, tendría que colocar código HTML, digamos, que esté bastante bonito ordenado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería tal vez la desventaja de esto, ¿no? Me refiero ¿dónde estamos? A esto. Como estoy generando dinámicamente el formulario, entonces, para que esto no se vea tan pegado, podríamos hacer esto, ¿no? Barra N, vamos a hacer así, barra N. A ver, vamos a ver qué sale. Ya, veremos Page Source. Fíjense, ya está, ¿no? Mi form. Ya, pero aún así no hay la debida sangría, ¿no? Entonces tardaría mucho si quisiera tener código HTML bien legiblemente escrito y ordenado, ¿no? Sí, es lo que necesito conocer HTML. Bien, y bueno, como estamos recordando, y sí me interesa recordar en esta ocasión, para que no haya más dudas. 2 puntos, ya pues, esto es, ¿no? Entonces, vamos a ver el código. Punto. ¿Sí? Entonces, en el CGIB le manda a un programa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, este código es compilarlo con ese nombre de programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, le he puesto CGIB leer. Entonces, esto lo tengo que compilar como leer. ¿Ya? Y bueno, lo que hace básicamente es leer todos los datos que se han encontrado uno por uno, carácter por carácter. ¿Sí? Lo tengo aquí, por ejemplo. Ya, este de aquí. Digamos, esta es una prueba, ¿no? Ha generado todo esto, ¿no? Entonces agarra y empieza a leer uno por uno, pero para que quede mejor claro, hemos hecho este de aquí, ¿no? Ya, entonces aquí yo le digo enviar y los datos se envían en bruto, ¿no? Es una forma de decir de que todos los datos, o sea, el nombre de la variable de HTML más su valor, se envía separado uno del otro con el símbolo i, ¿no?
Entonces, básicamente lo que hemos hecho en la anterior, espero que haya quedado claro. Estoy usando la versión SUSE 12 porque no la tengo la 15 instalado. Sí, hemos hecho pruebas, pero eh, es regresado, digamos, atrás, ¿no? Tal vez adicional a eso, lo que hicimos fue usar, digamos, el Apache como ejemplo, ¿no? Para lo que es instalación desde código fuente, ¿no? Entonces, pero digamos, pero la verdad el mejor camino, o sea, más práctico, no es que el otro sea malo, más bien es muy bueno, pero siendo prácticos, usar el paquete es mucho más garantizado, ¿no? Porque ya, pues, solamente instalas el paquete y nada más, ¿no? Ya tiene todas las prestaciones. En cambio, cuando eso es código fuente, puede que te hayas olvidado habilitar un módulo, puede que necesites configurar y otros detalles. ¿Ya? Entonces, el programita, ¿qué es lo que hace? Agarra este dato gigante, empieza a recorrer carácter por carácter hasta encontrar uno específico, ¿no? Entonces, para encontrar casi el doble es encuentra 1000. Perdón, me equivoqué, me refiero encuentra primero este símbolo, recorre hasta encontrar este otro símbolo. Entonces, si se fijan, siguen el mismo patrón. Es valor, variable, variable, nombre del formulario y su valor. Nombre del formulario y su valor. Entonces, lo que hace es recorre hasta el igual, encuentra, sigue recorriendo hasta el y, y así, ¿no? Entonces, es lo único que hace el programa, ¿ya? Ya, entonces continuaremos. ¿No? Ustedes ya lo vean, lo analizan y lo prueban, ¿no? Otro de los códigos que necesitamos usar es este de aquí. Vamos a venir aquí, ht2. Este cambio ID. Ya, muy bien. Lo vamos a copiar al directorio CGIB. Cambia ID.c. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer este ID? Va a cambiar el identificador de quién está corriendo la aplicación desde un navegador. ¿Sí? Entonces, inicialmente empieza con leer el UID del usuario, el GID, y después cambia, ¿no? A un nuevo UID y un nuevo GID. ¿Ya? Esto no lo he compartido, así que vamos a atenderlo nomás, ¿ya? Sí, ahorita lo vamos a explicar esto. Voy a ponerle un momentito pausa a la grabación. Sí, pondremos pausa, por favor. Ya. Lo que voy a hacer es compartirles ya nomás el programa. Ay, como se me olvidó incluirlo en el anterior. Y mejor si hoy día lo verifican, ¿ya? Mejor si hoy día lo verifican. Entonces voy a dejar de compartir y voy a un momentito subir el archivo. Drive.google. Bueno, si está, si lo encuentro rápidamente, ¿no? Si no lo encuentro, ni modo. Vamos a ver, sí me gustaría que lo tenga. ¿Dónde está su grupo 2? Ah, sí, aquí está. Lo voy a mover a mi unidad. Eso. Oh, he cometido un error. Ya, ahorita se los comparto, se los compartiré de una buena vez esto.
que bajarlo. Mejor lo bajaré. Ya, vamos a venir aquí. Sí, hace un momentito estaba queriendo hacer como si fuera copy-paste, ¿no? Me olvidé usar la funcionalidad de mover o subir. Ah, ¿qué será? Listo, ahorita se los comparto. ¿Dónde estamos? Classroom. Ya. Mejor de una porque después nos vamos a ver el lunes directamente. Y así comparto al otro grupo más. ¿Dónde estás a su grupo 2? Es un código clásico igual para cambiar el ID de un usuario, ¿ya? Y es justamente este código me va a servir para que yo pueda ejecutar algunas aplicaciones que solamente el superusuario puede ejecutar. De eso se trata este código, ¿no? ¿Sí? Bueno, como van a escribir una aplicación para administrar los usuarios de SSH, entonces necesitas seleccionar los usuarios del archivo etc-passwd y solo el superusuario puede leer, ¿no? Necesitas agregar y modificar el archivo. Y ya saben, ¿no? Cada vez que yo hago un cambio tengo que reiniciar el servidor. Entonces, todo eso necesitas hacerlo como superusuario, ¿ya? Para eso es este programita. Mi unidad. Eso. Listo. Ya está. Un ratito. Ya está publicado. ¿Ya? Bien. Continuaremos. Sí, un poquito. Vamos a ver qué es lo que tiene el código. Y bueno, salió el mensaje de los 10 minutos. No. ¿Qué es lo que tiene el código? Tiene la opción Set UID. ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo único que hace es eso. Entonces va a colocar el set UID igual a 0, el set GID igual a 0, y si falla va a salir el mensaje de operación no permitida. Después lo que va a hacer es generar el código HTML y va a llamar a la función getUID para obtener el ID del usuario, getGID, el ID de grupo. Y nada más, voy a mostrar eso. Y lo único que va a hacer aquí es ejecutar un system que lo que hace es ejecutar un comando desde C, ¿no? Entonces yo le puedo poner ahí, por ejemplo, PS, AX, grep, toda una línea larga de ejecución, y lo que hace el sistema es ejecutar esa línea, ¿ya? Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es comentar esto de aquí, no tiene que estar eso ahí, y vamos a usar este de aquí abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sentido del cambio? Bueno, el sentido está en que primero voy a leer con qué identificador de usuario estoy, después voy a cambiar, voy a leer con qué identificador de grupo estoy y voy a imprimir eh, el nuevo ID y el nuevo GID. Nada más, lo único que hace. Y después ejecuto una operación como administrador y ahí termina. Aquí está ejecutando, por ejemplo, un ls-l y va a generar el archivo lista 1.txt, ¿no? Aquí va a ejecutar un fdisk-l y lo que devuelva va a mandarlo a un archivo partición.txt, ¿no? Es lo que eso va a ejecutar. Y además va a ejecutar un user add.
bueno, no sé si captaron esto, ¿no? Va a ejecutar estas acciones, ¿no? El hecho mismo incluso de generar un archivo mmm, necesita permisos, ¿ya? Para fdisk permisos, para userat. Entonces, de eso se trata este código, de que yo pueda otorgarle el permiso desde código fuente, ¿no? De tal forma que tenga y gane privilegios de superusuario y pueda ejecutar comandos de superusuario. De eso se trata. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta del código? ¿Sí? Este código también funcionaría en otra distribución de Linux como Ubuntu o Debian. Este código Sí. sí funciona. Ya. Hay una persona que está con 2 puntos. ¿Quién es la persona que está con 2 puntos? Tienen que colocar su nombre. Ya, entonces vamos a ejecutar esto. A ver, ¿dónde estamos? Un poquito a salir aquí. Escape. 2 puntos X. GCC. Cambia ID. Punto C. Nuevo ID. Lo vamos a llamar. Me he equivocado. Menos O, nuevo ID. Ya. Bien, entonces ese es el ejecutable y lo que voy a hacer es agarrar el navegador y colocar, a llamar a ese, ¿no? A ese CGI. CGI bin, que se llama este binario con el nombre del ejecutable, nuevo ID. ¿Ya? Entonces fíjense que me ha devuelto. ID 30, GID 8. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Vamos a venir aquí, les etc passwd. Aquí está, 30. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que cuando se ejecuta un programa o se genera algún archivo, bueno, ese es el usuario con el que está corriendo. Usuario con ID 30 y con grupo 8. ¿Cuál es el grupo 8? Les etc group. El grupo se llama www, ¿no? Entonces, al ejecutar un programa desde el navegador web, también se están aplicando los permisos, ¿sí? Entonces, está ejecutándose como un usuario. ¿Qué usuario? Usuario www.ran y el grupo www, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha intentado hacer aquí? Es cambiar a 00, pero ha salido el error de que la operación no ha sido permitida y se sigue manteniendo con el ID 38. ¿Y qué significa esto? Que cuando ejecuten un comando @user va a fallar porque un usuario no tiene acceso libre, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces me refiero a que aquí no ha hecho el cambio, ¿sí? Entonces, como no ha hecho el cambio, va a seguir ejecutando como usuario www.ran y GID 8. Entonces, cuando esté ejecutando como es usuario, entonces va a ser un usuario restringido, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Bueno, sí, en todo caso voy a corregir un poco lo que dije unas líneas atrás, ¿no? Sí, entonces eso quiero decir, ¿no? Que si no se cambia el ID, se va a ejecutar como un usuario restringido. Y si estoy como un usuario restringido, no voy a poder configurar, no voy a poder reiniciar el servicio, no voy a poder hacer cambios, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es
configurar el servicio SSH y administrar los usuarios, ¿no? Es decir, voy a agarrar una lista de usuarios y voy a decir quiénes ingresan, quiénes no ingresan, ¿no? Entonces es simple lo que tienen que hacer, ¿no? Es simple, pero necesitan tener permisos. De eso se trata este programa. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien. Para que esto funcione, se aplica un paso adicional. ¿Ya? Bueno, para empezar, vamos a ver si te lo quedó claro. Voy a hacer una pregunta aquí. Aquí va a ser un system touch, ¿no? Va a generar un archivo. ¿Ya? ¿En qué carpeta se generaría este archivo? Pregunta para todos. En CGI, Sí, en esa carpeta, porque ahí estoy llamando, ¿no? Ahí se generaría, ¿ya? Ahora nos vamos a fijar aquí. Voy a lanzar otra terminal, tenemos un minutito y después continuamos, pero vamos a hacer esto aquí, vamos a venir aquí. Ya me da miedo a veces abrir muchas ventanas. Entonces vamos a venir aquí, srb www ls-l. ¿Quién es el propietario de esa carpeta? El usuario root. Entonces va a querer escribir en esa carpeta y no tiene permisos y va a fallar, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, quedaremos aquí, pondremos detener la grabación. Se va a salir el Zoom en cualquier momento y nos volvemos a conectar para el otro periodo de 45 minutos. ¿Ya? Sí, entonces, por ejemplo, ahorita yo no soy el usuario público, no soy el usuario root. Quiero venir aquí a estar como, ¿cómo es esa? Había Alvin y las ardillas eran, ¿no? Así, correteando como las ardillas. Eso pero les pasa a los niños, ¿no? Es increíble, los niños nunca, no se cansan. No sé si ustedes tienen sobrinitos. Yo tengo una sobrinita pequeña y a veces le tengo que decir, se ha apagado mi tablet así para ya no jugar, porque es como que, es como le dicen la palabra, es como, como corre camino, ¿no? O sea, no se cansa, sí, puede seguir. Puede seguir. A propósito, tal vez comentar el cestito, ¿no? O sea, es cosas curiosas, ¿no? Mi sobrinita, por ejemplo, o sea, esto tiene que ver un poquito con nuestra área, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los niños realmente tienen una capacidad impresionante, ¿no? Están en una edad de aprender y demás. Y la nueva generación se les conoce como nativos digitales, ¿no? No sé si han escuchado ese término, ¿no? Ustedes los términos que estamos familiarizados ahora y que todos nos tenemos que familiarizar son eso de millennials, ¿no? Hay algunos que se ofenden cuando los dicen millennials, los cristal, ¿no? Que dicen que son las personas, bueno, ustedes ya saben, ¿no? A quienes les dicen cristal, ¿no? Y les hablan porque son muy sensibles, de todo se ofende. Pero bueno, al final hay generación, ¿no? Generación X, generación Y, que es una generación millennial, la generación Z. Esa generación Z se les conoce también como, otro nombre que les dan es nativos digitales, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, es como que si nosotros hubiéramos sido, bueno, por lo menos mi generación ha nacido, es como si hubiera nacido en una tribu y de repente ha llegado la tecnología y se han tenido que adaptar a la tecnología, ¿no? Esa ha sido mi generación. En cambio, la generación de ustedes y las nuevas generaciones, ellos han nacido, es como si hubieran nacido directamente en Hong Kong, ya en un mundo donde todo ya es tecnología. Hay una diferencia, ¿no? Que tú hayas nacido cuando no había y hayas tenido que aprender,
Y otra diferencia es cuando has nacido en medio de esa tecnología. Por eso les llaman nativos digitales, ¿no? Y, y no, la verdad, yo no soy muy fanático de juegos, ¿para qué? No soy para nada fanático de juegos, desde chiquito también era así, ¿no? Alguna vez he ido a tillines, todo, pero no era mi vicio. Pero al margen de eso, y eso que normalmente siempre estoy viendo las cosas, novedades y todo, tratando de actualizarme, pero mi sobrina a veces me gana. A veces sabe más cosas y lo último que he aprendido a jugar es ese juego de Minecraft, que es un buen juego por si acaso para niños, la verdad. Es un juego bastante interesante. Tiene unas cosas muy interesantes. Yo lo sé de teoría, pero no lo puedo jugar, ¿no? Y mi sobrina me dice, pues jugaremos, jugar. Y, no, y lo más chistoso que pasó es que hemos jugado con mi sobrina, ¿no? ¿No? Entonces me estaba enseñando, así se juega, así se juega. Tiene 7 años mi sobrina, por si acaso, ¿no? Pero ya pues, cerca la tablet, la PC, es como si nada. Es por eso les digo, es nativo. Ella nació en ese mundo. Internet, todo eso domina. Entonces, y bueno, nos hemos trancado en el juego. Yo me he trancado en el juego. No podía conectarme con mi sobrina, no podíamos hacer emparejar, ¿no? Para, o sea, agregar y jugar juntos. Y he buscado en internet cómo solucionar ese problema. Y no van a creer. O sea, primero he buscado en YouTube. En YouTube he buscado. No he buscado así. Primero, para facilitarme, no quiero perder tiempo, un videito veré para solucionar. Eran chicos de 10, 12 años los videos que he encontrado para solucionar ese problema que tenía con mi sobrina. Eso me llamó la atención. No sé si les ha pasado algo similar, pero a mí me dejó sorprendido eso porque eso te muestra, ¿no? El cambio de generación. Por lo menos mi generación con la generación. Mi generación a esa edad, olvídate, estaba en otra cosa, ¿no? En cambio, la generación de actual ya tienes incluso chicos youtubers, de todo. O sea, es una generación totalmente diferente, ¿no? Y eso que implica también que esta generación aprende más rápido, corre más rápido. También tiene sus cosas negativas, pero se ha vuelto todo más competitivo, ¿no? Los mismos profesionales también de esta nueva generación, ¿para qué son unas fieras, así? Mis amigos que somos de nuestra edad, así, de mi edad, alguna vez nos ponemos a hablar y hablamos de otras personas más jóvenes que están trabajando y dicen, pucha, una vez dijo uno de ellos, ¿no? De mis amigos, yo tengo que trabajar horas extras y quedarme hasta tarde porque si no hago, no voy a andar a su ritmo, ¿no? Algunos me dicen, no, él está corriendo y yo estoy caminando, ¿no? Esa es una forma de expresarte el hecho de que realmente las nuevas generaciones pues ya están así como las avispas, las abejas, así están como las ardillas, ¿no? De un lado a otro lado, o sea, realmente sí. Y bueno, a nosotros, a los que, bueno, en mi caso, mi generación, no le queda más que tratar de estar al ritmo, ¿no? Y su generación de ustedes, pues mantener ese ritmo, ¿no? Mantener la energía para seguir aprendiendo, seguir viendo más cosas, seguir viendo, ¿no? Y pues estar al ritmo, ¿no? Porque el ritmo en el que ustedes están es bastante alto, ¿no? No es algo lento, es estar siempre con cosas nuevas, ¿no? Porque ahorita esto es que estamos viendo, todo esto hasta ahorita, um, son cosas bases, ¿no? Que siempre lo defiendo así, ¿no? Que me ayudan a entender muchas cosas, pero camino es amplio, tú tienes mucho porque puedes explorar, puedes cambiar también, entonces el camino es alto y obviamente tú has escogido este camino, ¿no? No es un camino donde estás en lo que es tecnología y la tecnología cada vez es más y más, ¿no? Bueno, eso. Ya, continuaremos. Pero no sé de cómo me acordé de mi sobrina cuando no hemos podido jugar Minecraft y he tenido que recurrir a los chiquitos de 12 años para que me digan cómo solucionar el problema. Bueno, fue sin querer, la verdad, porque yo me dije voy a entrar a YouTube y todos los videos de YouTube de Minecraft estaban explicados por chicos de 12, 13, 15 años. Y ya dije, con qué generación estoy? He dicho. Y a veces le esquivo a mi sobrina, no quiero jugar.
literal. A veces digo, "Nah", le digo, "Mira, no está la tablet lista". Bien, bien. Ya, a ver dónde estás, Ageo. Creo que ya te di permisos. Ya tienes permiso para grabar. Comenzaremos. Bien. Bueno, un poquito estoy tomándome mi tiempo en esto porque quiero que quede claro, porque necesitan hacer esto, ¿ya? Bueno, entonces, les decía, por ejemplo, ahorita yo estoy con, ¿qué usuario? Soy el usuario pública y GID users, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo me puedo ir a la carpeta CGI, moverme a esa carpeta, me deja, ¿sí? Porque tiene permiso de lectura, pero si yo le digo aquí touch lista 1.txt, me va a salir permission denied. ¿Esto es por qué? Porque la carpeta, ls-l me fijo, ¿ya? Quien escribe y quien lee es el usuario, root, y los que pertenezcan al grupo root. ¿Sí? Ellos pueden escribir. Entonces, algo similar va a pasar, ¿ya? Si nos fijamos el código en nuestra ventana, ¿qué es lo que hace? Hace un lista 01.txt y hace un ls-l lista 1.txt, ¿ya? Entonces me voy a ir a la carpeta CGB, ¿sí? Y bueno, aquí está el archivo, ¿no? Pero se creó más antes, así que lo voy a borrar, ¿ya? Vamos a entrar como superusuario. Oh, me he equivocado. Ahí está. srw, cgibin, ¿ya? rm asterisco.txt. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer correr otra vez desde el navegador. Voy a abrir esa página, nuevo ID. ¿Ya? Una vez más. ¿Qué es lo que espero? Espero que cree archivos, ¿no? Porque tengo en el código instrucciones para crear archivos. Aquí va a hacer un touch, va a ejecutar y va a crear un archivo. Aquí va a hacer un fdisk y va a direccionar un archivo partición.txt y aquí lo que va a hacer es crear un nuevo usuario, ¿no? Me fijo ls asterisco.txt y no hay, ¿sí? Y eso es porque, ¿no? Sí, les estoy, por si acaso, no tómenlo muy en cuenta esto, porque como he estado ya revisando algunos trabajos, y uno de los errorcitos que he visto es el tema de permisos, ¿no? O sea, esto que estoy explicando de poder escribir, no escribir permisos y demás, creo que algunos se han olvidado, ¿no? Y eso he notado en las revisiones que he hecho estos días de sus máquinas, ¿sí? Entonces, el ID es 38, ¿sí? Entonces, es un usuario que no pertenece al grupo root y no es el usuario root, así que no va a poder escribir en esa carpeta, no va a poder ni tampoco ejecutar. Entonces, por eso es que aquí me sale vacío. Ahora, ¿cuál es el truco para que esto funcione? Es, primero compilo, ¿sí? Cambia id.c menos o nuevo, una vez más voy a compilar nuevo id, listo. Hago un ls-l, nuevo id. Esto solamente es visual, no necesitas hacer esto. Fíjense los permisos que tiene. Ejecución para todos, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a decirle es chmod ugo más s, es un permiso especial que le tengo que dar al ejecutable. Fíjense qué es lo que va a pasar, ¿sí? En lugar de X le he puesto S. Cuando tiene, y esto por si acaso solamente va a funcionar cuando el superusuario compile. Entonces, para que esto funcione, yo tengo que ser superusuario, tengo que compilarlo como superusuario y ejecutar el comando chmod ugo más s como superusuario, ¿sí? Ahora vamos a volver a abrir nuestra página aquí y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Listo, fíjense. Le he dicho set GID 0, UID 0, GID 0. Se ha ejecutado. ¿Qué es lo que pasaría en mi código? Vamos a ver el código BIM.
cambia id.c. No, primero lo que va a hacer es ejecutar un toast list 0. Hasta aquí era el usuario 38. No, esto va a fallar. Después ha hecho un set UID 0, 0. No me ha salido error. Lee los IDs, ¿ya? Y me va a mostrar el nuevo UID y el nuevo GID, que es lo que he visualizado. 0, 0. Tiene ese permiso. Después de tener el permiso de 0, o sea, de ser root, ejecuta un ls-l y genera un archivo lista1.txt y después ejecuta un sbin fdis-l y lo direcciona a la salida a un archivo partición.txt. Examinaremos ese directorio. ls*.txt. Aquí está el archivo lista.txt y aquí está partición.txt. Entonces ya tiene permiso, ya puede crear. Le digo lista1.txt. Aquí está la lista y les partición. Aquí está la información de disco duro, ¿no? Entonces, esa es la forma como yo voy a hacer desde C. Ese va a ser el mecanismo para que yo pueda ejecutar aplicaciones como superusuario. ¿Ya? Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Lo podemos repetir la siguiente clase, no hay problema, porque al final necesitas entender bien este tema, ¿no? Entonces, ya que, de nuevo, la aplicación que están construyendo es un administrador de usuarios SSH. Entonces, quiere decir que yo necesito leer el archivo de usuarios, que solamente el superusuario puede leer, el archivo de grupos también, ¿no? Necesito... ¿por qué no? ¿Por qué digo de grupos? Porque las directivas allow users y allow groups me permite o decir que un usuario específico ingrese o decir grupos, ¿no? Grupo de usuarios. Entonces, tengo que tener acceso a esos dos archivos. Tengo que modificar el archivo de configuración, agregando el parámetro y la configuración. Tengo que abrir el archivo, escribir en el archivo y solamente el superusuario hace eso. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar el servicio y reiniciar el servicio. Eso quiere decir que tengo que ejecutar un system, ¿no? Entonces, tengo que ejecutar comando que reinicie el servidor, no reinicie el servicio. Entonces, necesito ser superusuario. Entonces, con este código más el del leer form, serían los códigos base con lo que ya estarían listos para empezar ese pequeño proyectito en C para administrar usuarios SSH. ¿Alguna consulta? Ya, vamos a ponerle pausa. Ni modo, Geo, esta semana te va a tocar subir todo. No te vas a olvidar. Me olvidé yo poner la grabación aquí. En la primera parte sí le puse. ¿Ya? O también podrías poner la segunda parte de este día y todo lo del día lunes, ¿no? Si es que te va a ser difícil, ¿ya? Por favor, Ageo. ¿Me estás escuchando? Sí, G, está bien. Ya. Sí, no, ahorita me he fijado, no lo había puesto grabación. Ya. Bueno, creo que el chocolate en lugar creo que me ha distraído. Pero bueno, el punto es de que sí ha funcionado el chocolate. Bien. Dudas, consultas. De modo, pues la clásica. Ibelis, ¿alguna duda? Consulta. Ibelis. Está todo claro entonces, Ibelis, qué bueno. Yo tengo una consulta, por favor. Esto es para el trabajo, básicamente esto es lo que vamos a usar, ¿no? Para el trabajo que vamos a presentar sobre lo de... Claro, sí, porque vas a hacer tu interfaz web, ¿no? Para poder, ¿sí? Entonces vas a tener seguramente tu selector de usuarios para decir este sí, este no, ¿no? O puede ser como checkbox y demás. ¿Cómo le tendríamos que enviar eso? Directamente tendríamos que enviarle también como el anterior trabajo, Vamos a ponernos de acuerdo en la fecha. Sí, y como el anterior trabajo, es un informe, esta vez tal vez, bueno, en su momento vamos a decir, ¿no? Pero
lo mismo, ¿no? Va a estar en su máquina. De preferencia, todos deberían usar la misma máquina SUSE que tienen, ¿ya? O sea, la idea es de que la máquina que tú tienes ahorita, la sigas armando. Es como le estás configurando, ¿no? Ya le has puesto en red, ya le has puesto SSH, ya le has puesto FTP, ¿no? Ahora le estás agregando Apache, ¿no? Entonces vas a configurar el servicio SSH, vas a seguir configurando, ¿no? Entonces la misma máquina tiene que ser, no puede ser otra máquina, ¿ya? Pero para los usuarios, perdón, para validar los usuarios tendríamos que leer el archivo.conf del SSH. No. O... Este archivo tienes que leer. Estos son los usuarios del sistema, los usuarios válidos, ¿no? Solo los usuarios que están en el sistema. Claro. Ya pensé que era. Claro. No. Sí, no, aparte de eso, o sea, tienes que entender bien cómo funciona la configuración de usuarios de SSH, ¿no? Eso es algo también que quiero recomendarles. La anterior hemos hecho de Samba, la anterior hemos hecho de FTP, ¿no? Entonces, cada semestre hacemos alguna aplicacioncita para administrar el servidor, ¿sí? Entonces, incluso algunas hemos hecho, la primera vez que hemos hecho de FTP, la verdad ha sido una pena los trabajos. No lo digo por malo, pero me refiero a que no era lo que esperaba, ¿ya? Pero bueno, el punto es de que uno de los errores comunes desde la vez que empezamos a hacer esto es el tema de que no han entendido cómo configurar, ¿sí? Eso es algo que espero que no suceda con ustedes. O sea, ustedes tendrían que saber cómo se configura SSH, pero saber bien, ¿sí? No quisiera que cuando nos toque revisar, no me acuerdo cómo era esto y demás, o qué significa este parámetro. O sea, SSH, entonces yo puedo crearme una aplicacióncita, ¿no? Que me lo administre, o una aplicacióncita gráfica para hacerlo. Pero si no he entendido cómo funciona, obviamente pues, la aplicación me va a salir cualquier. Y de hecho, como lo pusimos como un requerimiento, el requerimiento que nadie hizo justamente fue el chroot, ¿ya? Entonces eso les digo como algo que ha pasado. Entonces, y no solamente por este trabajo, ¿no? En general, tú antes de que cualquier trabajo que te den, cualquier materia, primero tienes que entender de qué se trata, ¿no? O sea, tú no, a lo que empiezas a programar, ¿no? O sea, primero tienes que entender de qué se trata, qué te está pidiendo, cuáles son los requerimientos. Y después empiezas ya bueno, hacer la aplicación, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Primero, bueno, yo creo que con el otro grupo vamos a definir la fecha, entre mañana o el sábado. Entonces, ya desde hoy y estos días, entonces revisen otra vez SSH, cómo se configura. Bueno, dependiendo del tiempo, porque ahorita estamos en mediados de mayo, ¿no? Entonces vamos a seguir aumentando funcionalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que en SSH puedo configurar el tiempo de espera? ¿Cuánto tiempo va a esperar? ¿Se acuerdan que puedo configurar los números de intentos, ¿no? ¿Cuántas veces puedo intentar para poder loguearme? Entonces esos parámetros más los vamos a incluir, pero posteriormente. Entonces, pero por lo primero, enfóquense en esto de los usuarios, cómo funciona, ¿no? Cómo es que yo doy permisos a un usuario, rechazo a otro usuario. Y eso mismo, una vez que tengan claro esa idea, van a poder empezar ya a armar la aplicación, ¿no? La interfaz también, en este caso. ¿Ya? ¿Algo, otra duda más? Gracias por tu comentario, Demetrio. Ingeniero, buenas noches. Sí. A partir del comando system que ha utilizado para ejecutar ya comandos de la máquina, ¿se puede acceder a un archivo.conf? O sea, ejecutar un comando BIM y acceder a un archivo.conf. O sea, ya una vez que ya has ganado el sistema superusuario, puedes ejecutar cualquier comando, o sea, hacer lo que puedes hacer y deshacer en el equipo.
¿ya? Eso sí, ahorita, por si acaso, esto del system es solamente ejemplo. ¿Ya? Eso también mejor les aclararé. Ahorita, en este momento, es solamente un ejemplo, ¿sí? ¿No? Que estoy usando system, pero en realidad lo que ustedes tienen que utilizar es todas las funciones que se me permite, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de que llevamos no solamente los que estuvieron conmigo en TCO, sino también de otro grupo? En el capítulo 1 están la sección de que es llamadas al sistema, ¿no? Y justo están los ejemplos de C. Entonces, ahí las llamadas al sistema para abrir archivos, escribir archivos y hacer algunas otras, ¿no? Ahora, lo que no existe una llamada al sistema, obviamente puedes utilizar system, pero lo que se espera es que utilices todo las funciones que se te permite, ¿sí? Entendido, ingeniero. Gracias. Ya. Y bueno, otro detalle también que quiero volver a recalcar es el hecho de que, si bien es cierto, lo anterior hemos usado una página estática HTML, si se vieron al principio de la clase, yo puedo generar esa página inicial, ¿no? Todo desde CGI. Entonces ya todo trabajaría en CGI, ya no necesitaría nada estático, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ver eso, ¿no? ¿Qué puede ser mejor? ¿Ya? Ahora, con relación a la interfaz, no necesita ser algo bien, como que es con un flash aquí dando vueltas y un pop-ups, ¿no? Algo simple, pero tampoco nos vayamos al extremo de que solo tenga, como en el ejemplo, ¿no? Ahorita el mío no es demasiado simple, ¿no? Esto, digamos, sería el caso extremo, ¿no? Esto solamente lo estoy haciendo como referencia de cómo manejar formularios, ¿no? Entonces, aquí por lo menos pónganle un poquito de forma, denle un poco más de presentación, ¿no? No una presentación muy simple como esta, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? Inge, buenas noches, disculpe. Sí. ¿Este trabajo es grupal o es individual? Este sí es en grupo. ¿Ya? Aquí está. Entonces, ya, bueno, lo del otro era más por el tema de alguna forma, forzar, ¿no? Porque las clases, si se dieron cuenta, ya nadie compartía, ya nadie decía nada, todos desde el celular estoy, que es cierto, no digo nada, pero lo que pasa es que muchos, y no me van a dejar mentir, muchos prácticamente la última semana recién han instalado sus equipos, ¿no? Y sé que muchos también ya lo tenían. Entonces, ahora yo sé que todos tienen una máquina, ¿ya? Entonces nadie puede decir no tengo PC y nadie, ¿no? O sea, incluso toda esta semana todos me han presentado, es decir, que sí tenían internet para compartir, ¿no? Entonces, no era que solamente que no tengo, ¿se acuerdan, no? Muchos decían no tengo PC con internet, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que está mal eso por si acaso, simplemente se estaba volviendo muy común, prácticamente ya nadie compartía, ¿sí? O sea, la idea de las clases, yo les dije también el primer día, era que podamos compartir para que no que solamente yo esté hablando todo el tiempo y se aburran y demás. Entonces vamos a pedir una persona comparta, nos muestra lo que está haciendo. Entonces esa era la idea, ¿no? Pero en las últimas clases era prácticamente nadie tenía PC. No sé si se acuerdan, era así. Entonces, más un poquito fue por eso, pero obviamente es calificable. Eso no es que no es calificable. Entonces, y sí lo hice individual eso porque sí, ¿no? Me interesaba que todos tengan, ¿ya? Y viendo en general, así en general, de todos los dos grupos, solo hay dos personas que tienen problemas, así problemas técnicos, que hemos encontrado otra manera de que voy a evaluarles a ellos, ¿sí? O sea que, bueno, ¿no? Que por ejemplo, que no tienen una PC, digamos, ¿no? Pero dos, ahora así PCs lentas, hasta ahorita son dos personas también. El resto tiene las condiciones técnicas, ¿no? Que es bueno, ¿no? Entonces, pero ahora el trabajo va a ser en grupo, por si acaso, ¿no? Es en grupo, y si hacemos más extensiones a la aplicación web, igual en grupo va a seguir siendo. ¿Alguna otra consulta? Inge, disculpe.
Yo tuve un problema con mi máquina virtual. Realicé las particiones y mi máquina virtual no funciona. Sí, justamente eso quería hablar ahora. Gracias por hacerme recuerdo. Bueno, en realidad no deberías tener ningún problema, a menos que... Ya, voy a seguir en esta versión, ¿ya? Lo que creo que está pasando... Inge, no está compartiendo pantalla, disculpe. Ya. No, un ratito. Ya, compartir pantalla. Nos tenemos 10 minutitos. Grabaremos. Sí. Ya. A ver, vamos por partes. Primero, lo que tienes que identificar, lo que creo que está pasando, espero, no sé si eso, tendríamos que ver tu máquina, pero o sea, mira, aquí me sale SDA. SDA es mi disco donde está el sistema operativo. Yo podría ahorita entrar a SDA y borrar las particiones. Me va a dejar. No me va a salir ningún error, nada. Me va a dejar. El problema va a ser cuando prenda la máquina y ahí todo se va a arruinar. Entonces, una razón por la cual se haya arruinado es esa, que haya particionado este disco. Ya, entonces, fíjense, al momento de particionar, ¿no? Entonces, el disco va a ser así. SDA es el disco del sistema, entonces no lo tienen que tocar. A partir de después de eso viene el disco SDB. Entonces, el SDB, SDC son los que puedo modificar y configurar, ¿no? Entonces, eso. Ahora, que lo deje sin particionar o particionar no me afectaría en nada, salvo que yo configure aquí, ¿sí? Si configuro aquí y aquí coloco, por decirles, dev SDB1, digamos SD1, SD2, SDB7, por ejemplo, ¿no? Y aquí le pongo MNT, Linux, y aquí le pongo extendido 4 y defaults. Esto me puede causar error y bloquearme el inicio de del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe ese DB7. Entonces, al no existir va a fallar y al fallar este archivo se bloquea todo. ¿Sí? Entonces, otra razón por la que puede causar de que su sistema no prenda es que hayan dejado configurado en el fstab, ¿ya? Pero de un disco que no existe o una partición que no existe. Eso también tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, si tienes estos cuidados, tu máquina no debería tener ningún problema. Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues, no, todos estamos aprendiendo. Entonces, lo que ya puedes hacer, manager, ¿no? A ti vas a sacarte un snapshot, ¿ya? Cosa de que si te equivocas, vuelves atrás, ¿ya? Entonces, todos tus snapshots de aquí, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí, yo vengo aquí y he hecho algo ilegal, vuelvo aquí, entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces, este estado se pierde, pero este estado va a volver. ¿Qué cuidados tienes que tener? Eso sí, hay que tener mucho cuidado, es lo siguiente. Vamos a venir, voy a ver si aquí puedo, ya nos queda 6 minutitos, tenemos tiempo todavía. En realidad no tendrías que borrar los discos, ¿ya? Eso sí hay que tener cuidado. ¿A qué me refiero? Es que lo que pasa es que en el archivo de configuración, me refiero a esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Settings. ¿Sí? Ya pues settings abrí. Ya. Aquí tengo, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 discos, ¿ya? Entonces, lo que no tengo que hacer es esto. Remove. ¿Sí? ¿Por qué no tendría que hacer eso? Por lo menos hasta que terminemos el semestre. Es porque cuando venga yo aquí, o sea, lo que va a hacer es remover ese disco y el archivo que se ha creado lo va a borrar. Y lo que puede pasar es que en este punto, el archivo de configuración está haciendo referencia a 5 discos.
¿ya? Y en este punto yo lo he borrado. Cuando vuelva a prender la máquina virtual, va a fallar, porque va a encontrar un snapshot que necesita 5 discos y no encuentra los archivos, ¿ya? Ese otro cuidado también tienen que tener, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces lo que tendrían que hacer todos es, antes de hacer lo de discos, saquen un snapshot, ¿ya? Ese snapshot no tiene referencia a discos, y después agreguen un disco y ese disco no lo vuelvan a borrar, ¿no? Quédense con ese disco, ¿sí? Entonces con ese disco trabajen, ¿no? Ya, eso. Después, ¿qué más? Creo que esas serían las recomendaciones, ¿no? En todo caso, para tu caso tendríamos que ver qué es lo que ha pasado, pero me late que se ha borrado la partición principal y ya no hay archivos, ¿no? Y si ese es el caso, no queda más que reinstalar. Sí, buenas noches, Inge. Igual me pasa lo mismo que a mi compañera. Igual a mí, Inge, pero yo lo que hice es el snapshot que hemos sacado, eso Sí. lo he arrancado y con eso a normal está funcionando ahora. Igual, pero Por eso te sacas el snapshot antes de hacer cualquier cambio y si falla algo, vuelves atrás. Nada más. Lo que nos Es lo que lo que tendrías que nos ha hacer. hecho sacar para el primer trabajo, desde ahí he reiniciado y sí da. Ya, está bien. Lo que quería mostrarles era esto. ¿Dónde estamos? BMX, ¿dónde estás? A ver si nos da tiempo. Tenemos 3 minutos todavía. Creo que se ha cortado. Son demasiados archivos, ya no sé cuál es cuál. A ver, extensión, BMX F3. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí ya está, ¿no? Configurado, haciendo referencia, y son rutas absolutas, ¿no? De virtuales. Si, por ejemplo, este ISO ya no existe, va a salir también error al abrir, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, aquí también, por aquí está la configuración de discos. Sí, aquí está, por ejemplo, el disco. Es un archivo físico. Eso sí, eso es lo que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, aquí tengo un AUX01 BMDK. Si yo, por ejemplo, borro este archivo, al querer abrir la máquina virtual, no va a abrir. ¿Sí? Entonces, aquí me está, en este archivo de configuración, se queda registrado lo que estoy, los archivos de disco que estoy creando. Entonces, yo tengo que no borrar esos archivos y mantenerlos nomás, ¿no? Puedo agregar otros, o no, pero, ¿no? Y después ya podría probar borrar y ver que mi máquina prenda, ¿no? Pero en este caso, como la máquina la van a usar hasta final de semestre, entonces tengan estos cuidados, ¿no? Ahora, si quieren también experimentar por cuenta propia, lo que pueden hacer es en otra máquina, que no sea la máquina que ya han presentado, hagan la prueba creando un disco, sacan un snapshot, sacan otro snapshot, borran el disco y ven, digamos, en qué casos está fallando, ¿no? Bueno, no es que está fallando, sino en qué casos se va a corromper la máquina virtual y no va a levantar, ¿no? Sí, pero bueno, está claro, ¿no? Me refiero de que el archivo de configuración hace referencia a los archivos físicos que se crean en mi máquina virtual. Entonces, lo que yo tengo que tener cuidado es de no borrar estos archivos, de no perder la referencia. Si, por ejemplo, aquí dice AUX01003 y no existe aquí, entonces se va a bloquear mi máquina virtual y no voy a poder prenderlo. Otro error que suele pasar también es que a veces este archivo se corrompe, ¿no? Entonces, tal vez lo que se podría tener es una copia de este archivo, en el peor de los casos, ¿no? De que se corrompiera. ¿Sí? Creo que algunos de ustedes ya tuvo el problema de que no abre su máquina virtual, ¿no? O sea, no me refiero al Linux que no levanta, no inicia, sino que la máquina, cuando abres la máquina virtual, no quiere levantar y te sale un error.
¿no? Entonces, y suele pasar porque ha habido algo aquí que se ha modificado, ¿no? Entonces, lo mejor tal vez es esto solamente para visualización, no lo pongan en edición por si acaso por error puedan meter algún carácter, ¿ya? Bien, nos vemos entonces el día lunes. Cualquier cosa les comento por WhatsApp, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Bye, Inge. Hasta luego.